Entramos así al bloque formativo de nuestro programa en este ciclo sobre la ansiedad y la aflicción. Y hoy vamos a tratar de entrar en contacto con aquellas cosas a las cuales le anteponemos el monosílabo no. Por ejemplo, no responder a Dios como Él quisiera. Muchas veces nosotros nos adormecemos en nuestros límites y no permitimos que Dios reine en nosotros, sabiendo que el esfuerzo siempre es altamente bendecido por Dios. A veces no enfrentamos las situaciones, nos evadimos de ellas, se las dejamos a otros. A veces no testificamos cuando Dios nos convoca a ser testigo de Él. Es decir, que vamos percibiendo a lo largo del tiempo cómo existe esa posibilidad de no hallarnos dentro de lo que nosotros queremos lograr, hacer, pensar, razonar, aquello que en psicología conductista se llama el proceso simbólico. Muchas veces nosotros tendemos a querer estar en una comunión con Dios que no logramos alcanzar. Muchas veces no nos juega a favor el hacernos a un lado y no permitir que Dios actúe siempre como cohacedor de nuestras vidas, ya que nos ha dado dones, nos ha dado cualidades, nos ha dado su presencia, nos da instrucción, nos pone instrumentos que nos acercan a Él para saber cómo empezar a maniobrar la vida. Y cuando digo maniobrar, me estoy ubicando en un sector estratégico de la vida. Maniobrar significa estrategia. Hoy en la introducción del retiro espiritual que prediqué, hacía una diferencia entre la palabra paciencia y la palabra prudencia. Y les decía que la paciencia y la prudencia no son lo mismo. La paciencia es una capacidad de tolerancia. En cambio, la prudencia, ya que se cultiva en la inteligencia, es una capacidad estratégica. Y uno en la vida, para maniobrar la vida, necesita ser estratega. Y el estratega es tal cuando realmente empezamos a poner en práctica lo que Dios va poniendo a nuestra disposición y cuando sabemos asir, en el sentido de tomar, agarrar lo que Dios nos presenta, como las cualidades y otras cosas, ¿no? Otras cosas con carácter formativo, otras cosas con un tilde de trascendencia, de espiritualidad. Quiero decir con esto que la evasión siempre empeora las cosas porque lo que la carne llama autonomía, en realidad nos sumerge en una esclavitud. Y cuando llegan los desafíos de la vida, nos ponemos ansiosos porque hay evasión y se escapa de tomar decisiones. Hay una escena de desolación que la persona experimenta en su interior. Y en esa escena de desolación, al hablar de esta palabra, estoy usando un lenguaje ignaciano, ya que San Ignacio habla de la desolación, lo cual significa la ausencia del sol. El sol es Jesucristo, es la luz que ilumina nuestras tinieblas. Claro que cuando una persona en la escena en que está de desolación no ve a nadie, se siente sola, empieza a experimentar intrapsíquicamente una soledad y también incertidumbre. Su presente parece que no existe, por lo tanto mira hacia adelante y no ve horizontes, como ayer decía en mi otro programa en AM 570 a las 22,
si uno realmente no se ocupa de su presente, ¿qué podemos esperar para el futuro de nuestra vida? Entonces digo, en toda escena de desolación hay incertidumbre, hay soledad y puede haber también tristeza. Todo esto que genera la ansiedad. La ansiedad siempre es un desequilibrio que experimentan sobre todo las emociones. Algunos autores de la historia, muy pensantes, sostienen que el hombre es más un ser emocional que intelectual. A lo largo de los años estoy coincidiendo con esos autores, porque noto cómo mucha gente se maneja más por sus emociones que por su intelecto. Y me doy cuenta que es verdad, comúnmente es así. Lo ideal sería que el intelecto ejerza un control, sin hablar de la palabra dominio, que me suena muy intransigente, pero sí de la palabra control. Hay personas que pueden ejercer un control con el intelecto porque están acostumbrados o acostumbradas a pensar asiduamente. Pero claro, la realidad de la vida, cuando uno camina, se topa con la gente, se va dando cuenta que la gente se maneja mucho según sus emociones. Por eso coincido también que si tenemos que optar entre las dos cosas, en general, hasta no adquirir una estrategia, ser pensante, usar la inteligencia lo máximo que se puede, y la estrategia siempre busca no lo ideal, sino lo conveniente. A veces coincide con que lo conveniente está en consecuencia con lo ideal. No siempre es así. A veces lo conveniente no es lo ideal. Por eso taxativamente no podemos afirmarlo. Pero ya elegir lo conveniente creo que es muy buena opción. Y la estrategia se trata de eso. Desde, ¿qué hago? ¿Voy en subte o me tomo un colectivo? Si tomo el colectivo y me bajo en tal estación y me tomo el subte, digo, desde estas cosas caseras, domésticas, acciones cotidianas, podemos ir a muchos lados, porque en la vida necesitamos discernir a diario las cosas. Si somos seres emocionales, como todas las personas somos, porque las emociones, igual que los sentimientos, han sido dados por Dios, sobre todo nos referimos a los nobles, ¿verdad? O sea, los sentimientos nobles, ¿cuáles son? El amor, la delicadeza, el respeto, la dignidad. Son sentimientos realmente que nos ayudan a crecer, ennoblecen, éticamente hablando, la vida de un ser humano. Si nos referimos a ellos, bueno, nos vamos a dar cuenta que es bueno manejarse con las emociones, pero a su vez ir arrimando al intelecto para que haya un entrelace bueno, sano, saludable, entre las emociones y la razón. Cuando en la escena de desolación la persona experimenta lo que dije, incertidumbre, soledad, desamparo, el psiquismo entra en un desequilibrio. Y justamente lo que tenemos que tratar de conservar siempre es el equilibrio. Nosotros sabemos bien que el alejamiento de Dios nos empuja a un mundo donde el verdadero Dios al que servimos es la ansiedad, hasta que finalmente no podemos luchar más con nuestros propios recursos de evasión y de escape y nos rendimos, dejando que el enemigo gobierne nuestra vida. Bueno, justamente en nosotros, siempre como cristianos, debe existir la esperanza. Y la esperanza reside en la actitud de afirmar la confianza que tenemos en Dios. Hacer aquello a lo que Él nos llama y luego dejar todo lo demás en sus manos. Precisamente es de esa opresión
de la desesperación de lo que Jesús vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Y para esto quiero traer, aquí traje la Escritura, a colación el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, del 18 al 19, que es una paráfrasis de las palabras del profeta Isaías allí por el capítulo 61. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Yo me quedaría hoy con esto de la liberación a los cautivos. Uno de los cautiverios puede ser no hacerle frente a la realidad de la vida. A veces dicen algunas personas, cuando ya no tienen discernimiento, es lo que me tocó. Otra frase, es lo que hay. Y si las cosas están así, ¿qué vamos a hacer? Y por ahí uno se encuentra con otros que piensan igual, y lo único que vamos a ganar es potenciar esa mirada descendente, involutiva, que lleva al fracaso. ¿Y si podemos prevenir el fracaso? Claro que sí, lo podemos prevenir. El Señor, a través de este anuncio, nos manifiesta su intención, que consiste en salvarnos, no en que nos ahoguemos. Y aunque suene disonante, algunas personas se ahogan en un vaso de agua. Es decir, lo que viven lo viven y lo insuflan de tal manera que debido a la carga de ansiedad que colocan sobre la realidad, es que lo viven tan acuciadamente. O sea, nosotros tenemos que tratar de liberar a los desafíos de toda carga anímico subjetiva, para que los desafíos sean objetivos y no los revistamos de nuestras emociones ansiosas, de nuestra falta de fe en el Señor, sino por el contrario, tener claridad objetiva. La claridad objetiva es fundamental, y basarnos allí en eso, generar esta escena en la que somos capaces de ver qué es lo que sucede y qué tenemos que confrontar y seguir caminando de la mano de Dios, incluyendo a Dios en todo momento, en todo lugar y en cualquier situación, siempre de la mano del Señor Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Maestro Santo, el amado Señor, siempre de sus manos. Para eso, claro, hay que ir formándose cada día más y no permitir que la ansiedad gane la batalla de la vida. Es hasta incluso como un facilismo, diría, decir, y bueno, me tocó esto, ¿qué voy a hacer? Uno es cohacedor de su historia. Es cierto, coincido con que hay cosas que irrumpen en nuestra existencia con las cuales no podemos hacer demasiado. Pero sí algo podemos hacer, y algo muy importante, y es cambiar de visión respecto de lo que estamos tratando, viendo o analizando. Ya hacer un cambio de visión a uno le permite una renovación singular dentro de la espiritualidad de una persona. Porque hay situaciones que son asfixiantes. La persona llega como a estar sin poder respirar, con falsas agitaciones que no debería tener en la vida, pero es tanta la ansiedad que el yo, al sufrir una impotencia tan honda, no sabe qué hacer y cómo defenderse. En ese caso, les digo, por un lado, buscar el consejo de los prudentes, como dice el libro de Tobías en el capítulo 4. Y por otro, tratar de formarse cada día más. Porque la formación, una vez instalada en la mente, va previniendo muchas cosas. Cuando las cosas suceden, ya hay herramientas
para utilizar en eso que nos está sucediendo. ¿Me comprenden? Por eso quiero acentuar que debemos capacitarnos para que las elecciones de la vida, en cuanto a nosotros compete, sean de acuerdo con la voluntad de Dios. En este sentido, expandirse es una expresión de nuestra madurez, de forma correcta, de forma razonable, de todos nuestros sentimientos. Está, digamos así, archidemostrado que reprimir nuestros sentimientos es autodestructivo. Uno debe canalizar, encauzar sus sentimientos. No podemos hacer caso omiso del mundo de nuestras emociones. Lo que no verbalicemos, lo somatizaremos. Por eso no se consigue huir por la vía, digamos, de suprimir nuestros sentimientos. El rechazo se sanciona con la infelicidad, porque la persona que rechaza sus desafíos logra ser infeliz, justamente lo contrario. Cuando uno afronta un desafío o, en su caso, arremete contra un desafío, uno nota que no rechaza y por lo tanto estamos liberando un montón de toxinas que en caso contrario nos hubiesen vuelto infelices. Como generamos otra visión respecto de esos desafíos, viene la felicidad, porque la felicidad está sostenida por la paz que la persona experimenta de Jesús, no la paz como ausencia de ruidos externos, sino la paz como presencia viva del resucitado en medio de nosotros y de nuestras realidades. En este sentido digo, no hay por qué cultivar la autonomía de la carne frente a Dios. No puedo, no puedo. Esto no sé qué hacer. Pedí el consejo a los prudentes. Formate cada día más porque vas adelantando también de instalar en tu mente un montón de elementos que te van a permitir, cuando las cosas ocurren, hacer frente a la vida y siempre vas a sentir que seguís creciendo, que seguís madurando. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en este bloque formativo y quiero invitarlos a todos a analizar concienzudamente cada uno de los pasos que voy dando en cada bloque formativo sobre la ansiedad, para que cada uno de nosotros, si se aflige, nunca la aflicción se torne en depresión. Recuerden que la aflicción tiene carácter presente, o sea, uno se aflige de lo presente y se deprime de lo pasado. Bueno, para que no nos aflijamos demasiado, necesitamos formarnos. Cuanto más nos formemos, vamos a hacerle frente porque hay muchos elementos que intelectivamente uno viene alojando en el psiquismo, los cuales permiten que uno salga airoso en medio de las vicisitudes de la vida. Ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano,
segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado de ti. Cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma, ir mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha